¿Qué tal el acto cívico? ¿Le gustó? Estuvo bueno, interesante. Hablaron de todo un poco, hasta de que están vendiendo el país. Eso es de siempre, no crea. Eh, Eso es algo histórico en Honduras. Siempre se vende el país. Sí, Um, de repente estuvo vamos a bien. ver Estados Unidos también. y después se quejan, ¿verdad? Que los hondureños se van para los Estados Unidos. Ay, qué mala onda. No encontré lo que quería. Ok, ya empezamos. De hecho, ya empecé la clase, ¿verdad? Ya se está grabando. Pero quería compartirles un buen meme que explica, bien, explica esto de los números complejos. Sí. Entonces, bien. Ayer estábamos con los números complejos, ¿verdad? Permítanme, está aquí. Complejos. Bueno, no tengo muchas ganas de hacer líneas separadas, una sola. ¿Okay? Números complejos. Entonces hablábamos que un número complejo. Ok, ayer hablábamos de dos partes, ¿verdad? Entonces usualmente ok, definición. ¿Qué estoy haciendo? Ok, ahí está. Definición. Ok. Entonces, vamos a decir que sean, okay, sean A y B, A y B números reales, ¿ok? O sea, números que hemos utilizado hasta este momento y el número imaginario, ¿ok? El número imaginario. Imaginario. Ok, entonces, se define a un número entero, perdón, un número complejo, con, usualmente con la letra Z. Okay, ya decimos Z, ya estamos hablando de un número complejo. Okay. Z va a ser igual a okay, más B I. Ok, entonces, ya ayer dijimos, en este caso, cuál sería la parte real y cuál sería la parte imaginaria. Okay. Eso es muy importante que ustedes sepan identificar. Ok. En este caso, quién es parte real y quién es parte imaginaria. El real es el A más B. Casi. Cerca. El A está bien. ¿Okay? Es un número real porque básicamente aquí lo dice, es un número real. Pero, bueno, sí. O sea, sí está. De hecho, sí, B es un número real. ¿Okay? Lo definimos desde el inicio. ¿Okay? Eso es cierto. ¿Okay? Pero, ¿qué dijimos ayer? Okay, ayer, ¿cuál fue la definición que dimos de el número complejo? Número imaginario más la suma de un número real. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una suma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Okay? Aquí tenemos una Sí, suma. ¿Cuál es el primer elemento de la suma? el A. Ajá, muy bien. El A.
¿Y cuál es el segundo elemento de la suma en este caso? B. ¿Solamente B? Es que esa no sé si es J o I. Es la I. Es que, ok, fíjense bien, el I del imaginario siempre se le hace como esa colita, ok, como para... Ya. Sí, es el I, ok. Entonces, ¿qué operación hay entre ese B y ese I? Una Número... multiplicación, bro. Hay una multiplicación, ok. Entonces, ¿se recuerdan eh, esta parte de, ¿cómo se llama? De la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces, que en la punta tenemos las Ah, potencias, ¿ok? Tenemos la potencia, después tenemos las multiplicaciones y las divisiones, y por último tenemos las sumas y las restas, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, tenemos una suma y tenemos por aquí una multiplicación, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la multiplicación es más fuerte, ¿ok? Significa que el segundo elemento aquí va a ser el BI, ¿ok? Porque no podemos separar tan fácilmente este B del I que se multiplican, como podemos separar el A del B, ¿ok? Porque en este caso solo se suman. Entonces, número real y número imaginario. se le fue el audio, profe. Se me fue el audio. ¿Me escuchan? Déjenme un segundo. No escucha nada, profe. Ok, ¿me escuchan ya? Sí. Ok, gracias. Okay. Gracias, Jorge. Okay. Siempre es bueno que me den un poco de feedback en caso de que miren de que no estoy hablando, o que miren que está o solo algo moviéndose, o solo me miran. Entonces, les decía que tenemos la jerarquía de operaciones, pero entonces en este caso tenemos la parte real. Y aquí no sé por qué que me fui un poco en los pensamientos. Aquí no tuve que haber escrito un número real. Bueno, sí es el número real. Pero a esta primera parte de un número complejo se le conoce como parte real. Sí, disculpa, me imagino que algunos ya copiaron, pero ni modo, hay que corregir. Este es parte real, porque es que el término en esta suma solamente es un número real, a diferencia del segundo término, que es un número real multiplicado con un número imaginario. Entonces, a este le vamos a decir parte imaginaria. ¿Okay? Entonces, ok, vamos a hacer un breve, vamos a hacerlo bien, una explicación bien memera, ¿verdad? Como que fuera un meme, uh, esto de los números complejos, ¿verdad? Ya he visto ese meme en internet, pero no lo encontré, ¿verdad? Desgraciadamente no lo encontré, se lo iba a poner. Entonces, imagínense que un número complejo es su relación tóxica, ¿ok? El número complejo es su relación tóxica, que todas las relaciones son complejas, bla, 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 bla. Pero en este caso vamos a decir de que esta es una relación tóxica. ¿Okay? Entonces, el A representa lo que ustedes sentían por su ex, ¿verdad? Eso era real, ¿verdad? Su amor por su ex era real. Pero el BI representa el amor de sus ex, ¿ok? Eso era imaginario, ¿ok? Lo suyo era real, pero lo de ella o lo de él era imaginario, ¿ok? Esa es la explicación de los números complejos de un punto de vista de meme, ¿ok? Espero que se hayan reído, si no, soy malo contando chistes.
Y creo que más probable lo segundo. Ok, entonces fíjense bien. En este caso dice el conjunto de los números complejos es el conjunto de todos los números de la forma A más BI. ¿Okay? Todos los números A más BI donde A y B son números reales e I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y eso hay que... Bueno, siempre hay que dejarlo por aquí por si a alguien se le olvida, ¿verdad? Que el I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Ok? Ok, excelente. Entonces después, lo siguiente que hay que ver es estos pequeños ejercicios. Okay. Estos pequeños ejercicios para escribir un número. Para escribir un número. No, esto no me sirve. Un número como un número imaginario. Ok, entonces tenemos 3 ejemplos. Ok, esta página. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice, escriba los siguientes números en la forma estándar de número complejo. Sí. Tenemos el 3i, tenemos el 87 y tenemos el c, que es igual a 4 menos 5i. ¿Ok? Entonces, pregunta. ¿Ok? De las dos partes de un número complejo, 3i, ¿cuál de esas dos partes es? ¿Es la parte real o es la parte imaginaria? ¿Y por qué? O bueno, con que me digan una de los dos, ¿ok? Respondan una de las dos. A ver, díganme. De las dos partes de un número complejo, el 3i, ¿cuál es? Permítanme. Alguien está entrando. Wendy. El C, maestro. El C. No entendí ni la pregunta. Ok, fíjense bien. Todo número complejo tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El verdadero y el imaginario. La parte real, el número real y el número. Ajá, la parte real y la parte imaginaria. Ok, exacto. Entonces, este 3i, ¿qué representa? ¿Parte imaginaria o parte real? La parte imaginaria. Exacto, parte imaginaria. Ok, entonces, si es la parte imaginaria, ¿qué es lo que le falta a ese número para estar escrito como un número complejo? La parte real. Ajá, la parte real. Entonces, cuando nosotros no tenemos algo, pero ocupamos representarlo numéricamente hablando, ¿ok? ¿Qué número utilizamos? ¿Ok? ¿O qué número está representando esa parte imaginaria? Si no está escrito. El I. No, el 3 el I aquí está, ¿ok? Lo que nos hace falta es la parte real, ¿ok? Entonces, cuando un número real no está escrito en un polinomio, ¿qué número representa ese número? Eso que falta. El 1. Bueno, sí, ok. Sí, casi. X, Okay, pero, X, profe. ok, Uno. sí. Ahora, se lo voy a poner más fácil, ok. Completen esto, ok. ¿Con qué número completamos? Si yo les digo, completen un polinomio, ¿con qué número completamos? Con 0X. 0. Oh, con 0, ok. 0, pero en este caso sin el X, ok. En este caso sin el X, porque la parte real no lleva variable, ok. Entonces podemos decir que Z1, ok, Z1 va a ser igual 0, que es la parte real, más 3i, que es la parte imaginaria. ¿Ok? ¿Estamos bien? Más o menos. Más o menos, ¿ok? Probemos con el siguiente, ¿ok? Probemos con el siguiente, el B. Vamos a poner Z2, ¿ok? Z2. Este 87 es la parte real o la parte imaginaria del número complejo. La parte real. La parte real, ¿ok? Entonces, si queremos completar la parte imaginaria, ¿cómo lo completaríamos? Con Sería el 87 más
0 Ajá, y más 0 y 0i. Ok, porque en este caso solo es i, ¿verdad? Okay. ¿Estamos bien con esto? Sí, ¿verdad? Y por último tenemos el c, ¿ok? El c, este tercero es bien engañoso, ¿ok? Este tercero es bien engañoso porque, vaya, díganme, ¿cuál es la parte real en este el tercer número? eh, 4, profe. Ajá, la parte real es el número 4. 4. ¿Y la parte imaginaria? ¿Cuál sería? Negativo 5. Negativo 5. Ah, ok, entonces, de hecho, eso me sirve, ¿ok? Fíjense bien, vamos a poner negativo 5, pero voy a dejar un espacio y van a ver por qué. Entonces, ¿qué falta en este número? Si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿qué hace falta? El 0, maestro. el más. Ah, bueno, puchica, la adivinó Jorge, okay. Se lo adivinó a usted, okay. Sí, hace falta el más, porque es que, miren, es bien gracioso, okay. Les voy a explicar por qué hace falta el más, porque según lo que dijimos ayer, okay, según la definición, es la que, un número complejo es la que, Es la suma del número real y número imaginario. exacto, entonces la definición dice que es la suma de un número real más un número imaginario, entonces alguien fue bien gracioso a la hora de hacer este ejercicio, ¿verdad? Y dijo, ¿saben qué? Pongámosle un menos, ¿ok? Pongámosle un menos. Y para que se craneen, qué es lo que hace falta, ¿ok? Pues la verdad, solamente falta el más, ¿ok? Lo que hace falta es un más. Entonces recuerden, o sea, todo número complejo, ¿ok? Todo número complejo, porque según lo que vimos ayer, ¿ok? Fíjense bien, estaba lo de ayer, no. Ok, tampoco. Aquí. Matemática 2. Ok, donde tenemos lo de ayer. Ok, fíjense bien. Según lo que tenemos ayer, los números complejos abarcan tanto los números reales como los números imaginarios. Ok, entonces un número real, cualquiera, sigue siendo un número complejo. Ok, y cualquier imaginario sigue siendo un complejo. Ok. ¿Cuál es el complejo? La suma de los dos. Solo que en unos tenemos que el B es igual a 0, el BI es 0, ¿okay? El B es 0. Y en el otro el A es 0. ¿Sí? Por lo tanto, a veces no es tan sencillo ver eso. ¿Okay? Te lo digo porque todos sus compañeros antes de ustedes han pasado por lo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con esto de escriban su forma estándar de número complejo? Completen, como que completaran un polinomio, ¿verdad? Recordando que en este caso un número complejo es finito, ¿ok? En el sentido de que solo tiene dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. Imaginaria. Ok, sigamos. Luego tenemos este primer... Esta va a ser parte de... se los pongo con tareas. Sí, ok. Vamos a sumar, ok. Esta va a ser la tarea. Primera parte de la tarea, que solo tienen que escribir estos números como número imaginario, ok. Y lo segundo va a ser lo de suma. Solo que lo de suma, déjenme ver. Va a ser un poco más raro, ok. Entonces, nos da una pequeña definición acá, pero nos vamos a ir directamente a los ejemplos. Ahí vamos a abrir esto en una nueva página. Ok, fíjense bien. Siguiente parte es suma de número. Jorge, apague el micro, porfa. Se escucha bastante interferencia. Gracias. Entonces, suma de complejos. Suma y resta, ok, suma y resta. Suma de complejos. Ok, entonces tenemos acá estos dos ejemplos de suma y resta de complejos. Entonces, miren, la regla básica para sumar números complejos es la siguiente. Ustedes solo pueden, ¿se acuerdan? Ayer les dije, solo pueden, a pesar de que tenemos A más BI, A
y BI no se pueden sumar entre ellos, ¿ok? Siempre tiene que haber un A y siempre tiene que haber un BI. ¿Ok? Entonces tengan eso bien en mente. Por lo tanto, si ustedes tienen Z1, ¿verdad? Z1 es 3 más 2i y Z2 menos 4 menos 6i, nos dicen calcule Z1 con Z2 más Z2. Entonces, empecemos con Z1 más Z2, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Observen. Primero vamos a poner, ok, obviamente igual, ¿ok? Y vamos a abrir paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir Z1, porque es como que vamos a hacer una sustitución. Aquí vamos a hacer una sustitución. ¿Quién es Z1? Es 3 más 2i más 2i. Y luego vamos a poner más Z2, que es, ¿quién es Z2? Menos 4, negativo 4, menos 6i. ¿Okay? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Entendimos? Sí. Sí. Ok, excelente. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Okay, lo siguiente que hay que hacer en el caso de la suma, porque la suma, fíjense bien, tenemos este más, que nos dice que vamos a sumar. Okay. Entonces, como no podemos sumar 3 con 2i y 4 con 6i, entonces, pero siguen estando los 4 elementos aquí, ¿verdad? El 3, el 2, el 4 y el 6. ¿Con quién podríamos sumar a 3 y por qué? ¿Con quién, si no podemos sumarlo con 2, ¿con quién podríamos sumar ese 3? Con negativo 4. Exacto, ¿ok? ¿Y por qué? Esa es la respuesta sencilla, ¿ok? Vamos a sumar 3 con negativo 4. Pero como es más por menos da menos, ¿ok? Vamos a poner menos. 3 menos 4. ¿Por qué creen que solo lo puedo sumar con 4? Luego, este otro más que voy a escribir acá afuera es un más de separación. Ok, tengan cuidado. Este no es el mismo más este, sino que este más es un más para separar. Y luego abrimos otro paréntesis, donde vamos a sumar a 2i. ¿Con quién vamos a sumar 2i? Si ya no lo sumamos con 3. Con negativo 6i. Ajá, con negativo 6. Sí, ¿por qué creen que lo sumamos de esta forma? Porque los dos llevan i. Porque los dos llevan i. Entonces, ¿qué es lo que estamos sumando? Parte real con parte real. Fíjense bien, parte real con parte real. ¿Y este es? Parte imaginaria. Con Parte imaginaria. parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, no se puede sumar una parte real con una parte imaginaria, pero podemos sumar una parte real con una parte real y una parte imaginaria con una parte imaginaria. Resolvemos. ¿Y cuánto nos da 3 menos 4? Negativo 1. Negativo 1. Entonces escribimos negativo 1 más, lo vamos a dejar como número real, ¿ok? Negativo 1 porque aquí no es tan necesario el paréntesis, ¿ok? Porque el primer término. Pero en el segundo, ¿cuánto nos da? Este segundo, ¿cuánto nos da? Menos 4i. Menos 4i, ¿ok? Menos 4i. ¿Ok? Y eso es todo, ¿ok? Entonces, para sumar, ¿verdad? Solo tomamos parte real como estén, ¿verdad? 3 menos 4. Y 2, parte imaginaria, 2i con 6i. ¿Ok? ¿Entendimos esto? Sí. Ok, muy bien, excelente. Y vamos a dejar uno más, permítanme. El otro es la resta. Okay. Apáguenme el micrófono, porfis. Ok, micrófono. Gracias. Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. ¿A cuánto es igual esto? Entonces, el primer paso lo vamos a hacer muy parecido. ¿Ok? Vamos a decir, ¿quién es Z1? Ah, bueno, ese es 3 más 2, sí. Y entre paréntesis, 3 más 2i. ¿Ok? Y le vamos a poner menos
Ok, fíjense bien, menos Z2, que es negativo 4, menos 6i. Luego, ok, ahora aquí va a cambiar un poco, porque en el caso de la suma me salté este paso, ok, porque no es necesario hacerlo. Pero en el caso de la resta sí es un poco necesario, ¿verdad? Primero vamos a eliminar los paréntesis del primer ejercicio, perdón, del primer número complejo, que es 3 más 2i. Eliminamos el paréntesis, 3 más 2i. Ahora, se elimina el primer paréntesis porque no hay ningún signo antes del paréntesis, o en su defecto es un signo más, ¿ok? Pero en el caso del segundo paréntesis, como tenemos un menos previo a esto, entonces vamos a multiplicar los signos, ¿ok? Vamos a decir menos por menos nos da Más. 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 Entonces vamos a escribir más 4, ¿ok? Y luego vamos a multiplicar menos por menos nos da Más. más también, ¿ok? Más 6i. Después vamos a reagrupar, ¿ok? Pero vamos a reagrupar como reagrupamos aquí. Parte real con parte real. Obteniendo, entre paréntesis, ¿verdad? El 3 con quién? Con 4 positivo. Con 4 positivo, ¿ok? Más 4 positivo. Y cerramos paréntesis porque solo tenemos estos dos números. O sea, solo tenemos dos números complejos. Entonces a lo mucho vamos a tener dos partes reales. Y luego vamos a poner un más para separar. Hay un más para separar. Abrimos otro paréntesis y vamos a colocar la primera parte imaginaria, que es 2i. 2i. Ok, 2i. Y vamos a colocar la segunda parte imaginaria, que es, en este caso, 6i. Sí, sí. más 6i. Ok, más 6i. Entonces ya los podemos sumar, ¿verdad? Perdón, o restar, ok, esta es una resta, que al final se terminó convirtiendo en una suma. Ok, entonces 3 más 4 es 7. 7. Y permítame, no es necesario, en este como es positivo, no es necesario escribirle su paréntesis. Y le ponemos más, ¿verdad? Este más, y 6 más 2 es 8i. 8i. Escribimos 8i. Y esa es la suma de, perdón, ese es el resultado de restar Z1 con Z2. Entonces, solo es un paso más largo, ¿verdad? Lo que también pueden hacer es lo que hacíamos con el algoritmo de, ¿cómo es que se llama? Con el algoritmo de la división de polinomios, que se recuerdan que cuando colocábamos el binomio debajo, les cambiábamos el signo a los dos, ¿ok? Básicamente esto es lo mismo que pasa, ¿verdad? Se le cambia el signo a los dos. Si ustedes miran que dice menos 6 y menos 4, entonces una vez que los metan dentro del otro paréntesis, lo pueden colocar pero con signo cambiado al segunda parte real y a la segunda parte imaginaria. ¿Sí? Es otra forma de verlo. ¿Entendimos? Sí. Ok. Y solo para asegurarme. Ok, lo vamos a dar aquí, pero voy a dar unos dos ejemplos más, ¿okay? Para que no nos vayamos tan crudos así, ¿verdad? Serían dos guías para esta semana. Una de suma y la otra de escribir un número complejo en su debida forma. Entonces vamos a decir que vamos a poner Z3. Z3 es 1 menos 5i. Y Z4. Z4 es igual a menos 2 menos 3. Nada, que se lo usamos. Menos 2 menos 4. Y. Entonces, primero hagamos una suma de estos dos. Z3 más Z4.
Entonces, ¿quién es Z3? ¿Quién es Z3? 1, 1 negativo 5 ahí. menos 5 ahí. ¿Ok? Muy bien. Menos 5 ahí. Ahora, como es una suma, ponemos más, ¿ok? Z4. ¿Quién es Z4? Negativo 2. Negativo 2 Negativo 4. menos 4 ahí. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces, esto es igual a... En el primer paréntesis, ¿a quién colocaríamos? Al 1. Al 1. Y lo pasa. Y el negativo 2. Y el negativo 2. Ok, 1 menos 2. Luego ponemos un más de separación. Ok. Y en el segundo paréntesis colocamos a 5i. menos 5i, tal y como está, ¿verdad? Menos 5i. Y Menos 4i. menos 4i. Ok. Y resolvemos, ¿verdad? ¿Cuánto nos da el primer paréntesis? Negativo 1. Negativo 1. Y el segundo paréntesis, ok, podemos poner más, ok, más, o no ponerlo también. Es una opción. ¿No quieren poner el más? Porque el resultado es ¿cuánto? Menos 5i menos 4i es igual a 1 negativo imaginario. 1 imaginario. ¿Seguros? Pongo 1 menos i imaginario. ¿Es esto? Negativo 9i. Ok, negativo 9i. Ok. Porque recordemos, los dos son negativos, ¿verdad? Menos 5 menos 4 menos 9. Y copiamos el i. Ok, y ahí termina. Ok, ahora vamos a poner negativo. Vamos a colocar Z4 menos Z3. Ahí, vamos a cambiar un poquito las cosas. ¿Quién es Z4? ¿Quién es Z4? Negativo 2 menos 4i. Menos 2 menos 4 y menos, ok, menos Z3. ¿Quién es Z3? Uno menos 5i. 1 menos 5i. 1 menos 5i. Cerramos paréntesis. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a hacerlo de la forma corta para no estresarlos tanto. Entonces, sabemos que en el primero tenemos que colocar el primera parte real, que se copia tal y como está, ¿sí? Menos 2. Pero en el caso de la segunda parte real, observamos que es 1 positivo. Y como se resta, entonces le vamos a poner menos 1. ¿Okay? Entonces, si está positivo, pasa a negativo. Un más para indicar que ya estamos restando, ¿verdad? Más que todo para separar. Y en el segundo paréntesis, el primer elemento sería el 4i, menos 4i, con signo negativo, ¿verdad? Tal y como está acá. Pero en el caso la segunda parte imaginaria, lo que vamos a hacer es decir menos por menos da más, ¿okay? Se le cambia el signo, simplemente 5 y positivo. Cerramos paréntesis y ahora sí ya resolvemos, ¿verdad? Igual. ¿Cuánto sería la primera respuesta? 3. Ok, 3. 3. Ajá. Y la segunda sería, ¿cuánto? 1. 1 positivo o 1 negativo. Positivo. Positivo, ok, muy bien. Más 1 positivo, pero solo vamos a poner 3 más i. ¿Okay?
Y acá en el caso se lo voy a corregir, ¿verdad? Es menos. Estaba esperando a ver si alguien lo decía, pero es menos 2, menos 1, menos 3. Entonces la respuesta final es menos 3 más i. ¿Okay? Entonces los principios de suma y resta para números complejos se parecen bastante a la suma y resta de polinomios, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. O en el caso de los polinomios que decimos que sumamos términos semejantes, ¿verdad? Entonces en el caso de las partes reales son semejantes entre sí y las partes imaginarias son semejantes entre sí. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran saber? ¿Nada? ¿Seguros, jóvenes? Son libres de preguntar. Les doy el micrófono. Solo una. Uh-huh. Ahorita en todos los problemas, digamos, de Z1 más Z2, Uh-huh. por ejemplo, ¿de dónde aparece el 3 y el 2i? El 3 y el 2, sí. Aquí están. Es que en principio se lo escriban. Acá Z1 es igual a 3 más 2i. Y Z2 menos 4 menos 6i. Acá arriba estaba. O sea que siempre hay que seguir ese Sí. ejemplo. Lo único que cambia es el menos y el más. Exacto, el menos el... Ok, sí. Vamos a hacer unas pequeñas variaciones para las demás guías, pero creo que por hoy es más que suficiente. O sea, el principio básico es real con real, imaginario con imaginario. Ya. Sí. Ok, gracias, Jorge. La señorita, ¿es alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, entonces, sin más que decir, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Recordándoles que en este caso las tareas van a ser la 2.1 y la 2.2, ¿okay? Que solamente suma y resta. ¿Okay? Aquí les da el Z1, el Z2 y el Z3. Y hay unas pequeñas variaciones ahí, ¿ok? Pero yo sé que ustedes van a poder resolverlas, ¿verdad? Y que las van a hacer bien. Ya para las siguientes hay unas cuantas variaciones ahí, pero aquí nos quedamos. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir, dejo de grabar y me